Hola Escorpión, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general semanal para ti. Bueno, se ha vuelto esta carta ya sola, caballo de copas. Es una lectura general para ti, semanal. Para Escorpión, Sol, Luna, Ascendente y en Venus. Vamos a ver, Escorpio, cómo va a ir tu semana. 4 de oros. Es algo que está en tu interior. Algo que tal vez necesites expresar o soltar en otros casos. Wow, Escorpio, muy buena semana con respecto al amor y con respecto a la economía, ¿vale? En tema económico, siento que hay como un cambio profundo en ti, ¿vale? Hay como una proyección tuya para lograr un cambio económico, un cambio laboral. Y te lo digo porque con esta carta, el Rey de Oros, lo que siento es como que es una semana donde tú vas a pensar sobre todo en intereses personales y económicos tuyos. Y con la Reina de Espadas, lo que siento es una mente que sea clara, un pensamiento muy fijo en cómo lograr un objetivo personal que tienes tú. ¿Vale? Esta carta te habla de economía, ganancias. Siento como que te vas a estar pensando esta semana cómo puedes ampliar tu economía. Esa carta habla de dar y recibir, por lo cual habla de dinero que tú pagas y dinero que te llega. Entonces, siento como un reajuste de todo eso, ¿no? Un reajuste de tus ahorros, en qué gastas tu dinero, cómo lo gastas, cómo podrías gastar menos, ¿vale? Para que el dinero que te llegue consigas ahorrarlo, ¿vale? Eso es lo que siento aquí. Y por otra parte, en torno al amor, hay una persona, esa carta es la que se volvió sola, caballo de copas, esto habla de una persona, un amor nuevo que llega, una posible petición de amor, una confesión de amor también puede ser, y esta carta habla de alguien que te ofrece algo, siendo como un ofrecimiento en torno al amor para los solteros, Escorpio. Voy a mirar lo que es con la bola, primero una canalización de la energía en general, a ver qué mensajes hay para ti de tus guías, Escorpio. Me muestran una cosa muy curiosa, Escorpio. Mira, me muestran una cadena, unos eslabones de una cadena, y de pronto esos eslabones se sueltan unos de otros, ¿vale? Me dicen que había algo que te ataba, Escorpio. Todavía hay algo que te ata, ¿vale? Esos eslabones estaban unidos, pero esta semana se van a soltar. Quiere decir que hay o bien algún tipo de energía sobre ti, Escorpio, o algo que a ti te ata, por lo cual tú estás notando como un bloqueo en tu vida, un bloqueo muy fuerte, ¿vale? Esa semana va a pasar algo, por lo cual esos eslabones se sueltan. Tú quedas libre de esa cadena. Siento que esos eslabones es una cadena que hay en tu vida que te retiene de alguna forma o bien te cierra algún camino. Esa cadena puede ser por muchos motivos, puede ser por karma, puede ser porque alguien te la haya impuesto también, ¿vale? Cada uno será una cosa diferente. Si me dan más información sobre eso, lo diré. Si hay algo que te vas a dar cuenta, Escorpio, durante esa semana, algo que puede ser, fíjate, mira, para unos puede ser que os deis cuenta
que haya alguien en tu vida negativo. Y para otros puede ser algo que os deis cuenta que es de vosotros mismos, ¿no? Algo que vosotros provocáis que es negativo. Bien, eso es lo que representa esa cadena. Lo que sea alguien, Escorpio, siento un final con esa persona, ¿vale? Tú vas a poner final porque te das cuenta de pronto que esa persona de alguna forma te ata, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a mirar lo que es la energía en sí, primeramente de trabajo, porque hay dinero, economía que llega, intereses económicos, tu pensamiento, cómo reorganizar tu economía y luego miramos el amor. Dos de bastos. Hay una decisión que tú vas a tomar, hay un paso que tú vas a dar, ¿vale? Esa chica está mirando a través de una ventana. Habla de claridad mental, sobre todo visión clara, posiblemente veas algo claro y sea un paso que tú decidas darlo. Mira, hay algo con lo que tú siempre has soñado, Escorpio. Tú has soñado posiblemente desde niño o desde niña conseguir algo, ¿no? Dedicarte a algo en concreto, algo laboral. Por la situación que sea, esto ha estado detenido, ha estado parado, o bien no has dado el paso, no lo has hecho antes. Siento que te vas a pensar y plantear mucho esto durante la semana, ¿eh? Es un sueño, es que fíjate, es un sueño que tienes tú, Escorpio. Es un sueño que tú has tenido siempre, pero hasta ahora no lo has cumplido, no lo has llevado a cabo, ¿no? Ese sueño llega. Hay una noticia sobre esto, ¿eh? Una noticia que puede ser económica o puede ser laboral. Os explico por qué. Mira, para algunos de vosotros ese sueño puede tratar de llevarlo vosotros mismos a cabo. Pero hay un dinero que llega. Esa noticia es un dinero. Con ese dinero tú te vas a plantear lo que te dije aquí. Cómo ahorrar, cómo guardar ese dinero, ¿vale? Y cómo invertirlo en aquello que tú quieres conseguir, aquello que tú quieres emprender. Y para otros puede ser una noticia laboral, la llamada de una empresa para trabajar, pero es para trabajar en aquello que siempre te ha gustado, pero hasta ahora tal vez no lo habías hecho. ¿Por qué no lo habías hecho? A mí me están mandando un mensaje los guías, que tal vez esto no resuene con todos, pero sí os lo voy a decir porque para algunos siento que esto va a ser mucho, va a haceros mucho sentido, ¿no? Mira, me dicen los guías que muchos Escorpio esto no lo habéis llevado a cabo antes porque alguien os ha inculcado desde pequeños, tal vez, o desde muy jóvenes, la dedicación en otra área. Alguien familiar, me refiero, ¿no? Puede ser un padre, una madre. Me sale mucho la energía materna, eso sí es verdad. Pero aquí tengo la carta que habla de familia. Siento como que alguien te inculcó tal vez que eso no era para ti, que eso no debías hacerlo, que eso no era un trabajo digno, que eso no era un trabajo a lo mejor estable, ¿vale? Entonces, por la razón que sea, siento que tú lo dejaste de lado y es como que alguien frustraba tus objetivos desde muy niño, Escorpio. Entonces tienes que plantearte qué es aquello, si a ti te resuena este mensaje que te están dando, qué es aquello que desde niño querías hacer, pero alguien te quitaba la idea.
Porque ahora es cuando tú te estás dando cuenta que no realizaste tus proyectos porque llevaste la vida de esa persona, no tu propia vida. Ahora es cuando tú quieres llevar tu propia vida. Sales de esa energía de lazo familiar que te paralizaba por alguna causa llevar eso a cabo. ¿Vale? Piensa a ver qué es, porque de eso trata aquello que te llega, Escorpio. Y siento como que Escorpio ya toma la decisión de llevar a cabo aquello porque es una decisión tuya, no de tu padre, de tu madre, de algún abuelo, puede ser también, ¿vale? Pero siento que alguien os quitó esa ilusión. Vamos a continuar, vamos a seguir ahora con la parte afectiva, el amor. Vamos a ver quién llega para Escorpio. Es como una petición, lo que veo yo aquí, ¿no? Es como la típica petición de mano de alguien. Vamos a ver. Es curioso eso, ¿eh? Es que esas dos cartas me llaman muchísimo la atención. La carta de la justicia, signo de Libra, pero esa carta también habla de karma. Relaciones kármicas, relaciones de una vida anterior, relaciones por destino. Si hay una persona nueva que viene para ti, comienza un ciclo nuevo con esa persona. Signo de Leo, referente aquí con la carta del Sol. La carta del Loco, signo de Aries, caballo de espadas y 4 de espadas. Bueno, muchos de vosotros sí habéis conocido ya a esta persona, pero posiblemente estéis en distancia, o llevéis tiempo a lo mejor sin hablar con esa persona, ¿no? No sepáis muy bien qué es lo que pasa. En ese caso viene una noticia de esa persona durante la semana. Hay mucho movimiento aquí, ¿eh? Hay muchísimo movimiento, sí. Viene una noticia de esa persona durante la semana, pero fíjate que tienes que tener cuidado con alguien o algo que te paraliza, te bloquea, te ata. Aquí tienes esa cadena, Escorpio. Así que vamos a mirarla. Vamos a mirar esa cadena cuál es, porque siento que es algo que te está realmente paralizando en tu vida. Seis de copas. Vuelve a salir la carta del pasado que habla de tu niñez. Puede ser también una ex relación tuya. Vale, vuelve a salir esta nueva relación que comienza, que conoces durante esta semana o que acabas recientemente de conocer, ¿vale? Pero hay una noticia de esa persona en caso que tú ya la conozcas. La carta de la torre te habla de una relación afectiva, no tiene por qué ser de pareja, que se rompió en un pasado. Suma sacerdotisa, signo de Cáncer. Y paje de pentáculos. Sí, hay una... Mira, Escorpio, tienes un lazo todavía que te une con una persona de tu pasado. Esa persona de tu pasado puede ser para algunos familia, para otros amistad, para otros haber sido pareja. Pero es un lazo necesario de romper. Esa es la cadena que tienes, que te está atando todavía tus caminos. Esa persona de tu pasado, Escorpio,
sigue pendiente de ti a día de hoy. Los signos predominantes, te voy a decir de esa persona: signo de Cáncer y signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Aparece también aquí, como os dije, el signo de Leo y signo de Aries, ¿vale? Porque se está mezclando la persona nueva con la anterior. Pero para algunos, tal vez os haga coincidencia esos signos con la persona anterior, pues se están mezclando ambos. Esa persona ha seguido tu pista después de tanto tiempo. Esa persona, rompiste con él o ella. Me dicen los guías, ¿vale? Para que tú sepas quién es esa persona. Me dicen los guías que os dé este mensaje. Dicen que tú dejaste a esa persona porque tú te diste cuenta que esa persona te utilizaba para algo. Esa persona te utilizaba para hacer algo, ¿vale? O le interesaba algo, por lo cual tenía interés en ti para llevar eso a cabo. Me hablan de una tercera persona en común. Me hablan de una tercera persona en común, Escorpio. Puede ser alguien que te utilizara para sacar información de otra persona. Siento eso, ¿eh? Siento a alguien que te utilizaba para sacar información de una tercera persona. Y tú te veías en medio, ¿no? Entonces tú te diste cuenta que esa persona te utilizaba, por lo cual dejaste a esa persona, rompiste con esa persona. Esa persona ha seguido pendiente de ti. Esa persona ha seguido pendiente de ti y te diría que para la gran mayoría os vigila por mediación de internet, ¿vale? Redes sociales, WhatsApp, estados que tú publiques, tus fotografías que tú subas a internet, mensajes y demás. Entonces, espero que con ese mensaje que me hayan dado los guías hayas caído en la persona que es, alguien que te pudo utilizar para sacar información de una tercera persona, pero para otros dicen es alguien que os utilizaba porque le interesaba por algo que tú hacías, o sea, algo en lo que tú trabajabas, ¿no? Esa persona te buscaba cada vez que le interesaba algo. Esa persona no era una relación positiva, esa persona era una relación basada en interés. Os vuelvo a repetir, porque es que sé lo que pasa. No os vayáis a una expareja, por favor. Pensad que puede ser relación de amistad, relación de pareja, relación familiar con la que se rompió. ¿Bien? Pero siento que hay una energía de esa persona que bloquea a Escorpio. Por eso estaba esa cadena. Entonces hay que romper esa cadena. ¿Cómo rompéis esa cadena? Yo siento que hay una energía hacia ti de esa persona de pensamiento. Entonces lo mejor es hacer una limpieza, buscar información, ¿vale? Porque hay muchos tipos de limpieza. En cada país hay limpiezas que son a lo mejor las más de su costumbre de ese país, ¿bien? Entonces buscad información porque hay muchos tipos de limpieza que se pueden hacer. Nunca de devolución a esa persona, eso no lo recomendaré yo nunca, pero sí una limpieza para ti. Hay baños, hay despojos, hay velas, hay limpiezas de todo tipo. Bien, entonces ahí os dejo yo la información, Escorpio, espero que te haya sido útil. Bueno, Escorpio, aquí os dejo con vuestra lectura, dejadme el like, suscribiros al canal, activa la campanita y nos veremos en tus siguientes predicciones.